Si nos aferramos simplemente estrictamente a la historia, especialmente a la historia de lo que fue la América española, el término más correcto para mí es Hispanoamérica, porque es precisamente digamos, la América que habla en español, ¿no? Si incluimos a Brasil, entonces nos tenemos que referir a Iberoamérica, puesto que son los territorios que pertenecieron a los dos grandes reinos de la península ibérica. Luego se inventó el término de América Latina o de Latinoamérica, y realmente el término se lo inventó un chileno pues en los primeros años de la República, se llama Bilbao, y lo hizo precisamente para que hasta en el nombre no apareciera España. O sea, claramente es un acto de propaganda, no queremos, digamos, tener o mantener esa herencia, esa presencia de la herencia española, y utilizamos el término Latinoamérica. En su origen es un poco falsedad y, ya digo, es propagandístico, ¿no? Que tiene su razón de ser en el contexto de las independencias o del nacimiento de las repúblicas. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el concepto de América Latina y Caribe es el que se aplica a todo el territorio americano que no sea de origen anglosajón o francés. Entonces, utilizamos ese término, aunque desde el punto de vista histórico los más correctos son Hispanoamérica, si hablamos de la América que habla español, o Iberoamérica, si hablamos de la América que habla español y portugués. Tenemos que hablar, yo creo, de descubrimiento de América. Es verdad que en el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América se hablaba empezó a utilizar el término encuentro porque parecía que descubrimiento era un poco peyorativo para los pueblos de allí, y se decía, no, si es que ellos ya se habían descubierto a sí mismos. Aquí hay un tema que yo creo que también es digamos, de justicia histórica, ¿no? Y es que hay alguien que sale a descubrir algo, ¿no? Ese alguien son los castellanos, que venían de un mundo que conocía 3 continentes ya, Europa, Asia, África. Por eso cuando se llega a América se empezó a hablar de la cuarta orbis pars, la cuarta parte del mundo. Y entonces esto hace que sí haya un descubrimiento. Y por otro lado, el que América se conocía a sí mismo, pienso que es una afirmación que hay que matizar, puesto que América no existía como América, había muchos pueblos que poblaban el solar americano, el solar de lo que hoy llamamos América, pero no había un autoconocimiento del conjunto de América. La identidad de conjunto la va a dar España para la parte de mayor superficie, ¿no? Y luego la darán los ingleses, los franceses a los territorios que ellos han colonizado. Pero realmente yo sí pienso que hubo un descubrimiento, porque fue la incorporación de la cuarta parte, luego ya nos quedará el continente, nos queda Australia, pero sí hay un descubrimiento de un territorio. América no se entiende, la América española no se entiende sin el cristianismo, de la misma manera que España no se entiende sin el cristianismo y en concreto sin el catolicismo, ¿no? Porque la España que surge en el mundo moderno, en la Edad Moderna, aunque España realmente como entidad política independiente ya existía en la época de los visigodos, se perdió con la invasión de los musulmanes y se fue recuperando poco a poco, ¿no? Pero el ser español existía ya desde el tiempo visigodo. Cuando los reyes católicos configuran el Estado moderno, tienen muy claro que hay que construirlo sobre una serie de pilares, y uno de ellos es el catolicismo. Entonces, ese catolicismo es lo que permea todas las actividades culturales, políticas, jurídicas de la monarquía hispánica, y lógicamente eso es lo que se va a trasladar a América, puesto que América se incorpora a España a través de Castilla como un reino más. Entonces, incluso es quizá más visible a día de hoy, puesto que 2/3 de la Iglesia Católica están en América española. Entonces no se entiende España sin el catolicismo, no se entiende América, la América española, Hispanoamérica, sin el catolicismo. Sobre la actividad de los españoles en América, primero nos tenemos que poner en contexto. Estamos hablando de finales del siglo XV y principios, y luego ya todo el siglo XVI, XVII y XVIII. Hay un contexto de partida, ese contexto de partida es que se admitía la guerra de conquista. Entonces, lo que pasa es que en el caso español hay una variante, y es que la Reina Católica asume, porque así se lo pide el Papa Alejandro VI, asume la responsabilidad y la misión de poner en marcha un proceso de evangelización en un territorio que al principio era
las islas que descubrió Cristóbal Colón, pero que luego va a ser muchísimo más, porque al principio recordemos que Colón pretendía llegar a Asia. Por lo tanto, primero tenemos que, o vamos a partir, ¿no?, de que hubo una conquista armada, pero es la misma que hubiera hecho cualquier otro pueblo americano, porque es que lo que los españoles encontraron en América son grandes estados, dos grandes estados, el estado azteca, el estado inca, que han conquistado por la fuerza y por la fuerza de las armas a los territorios que les están sometidos, ¿no? Entonces España hace lo mismo, es una conquista, pero con una variante, ¿no? Y es que desde el primer momento Isabel la Católica, que es quien impulsa primero los viajes de Colón, pero luego todo el proceso de descubrimiento y de evangelización, lo que dice es que si esos pueblos, los pueblos que habitan el Nuevo Mundo, van a poder ser bautizados, o sea, si van a ser evangelizados, necesariamente tienen que ser bautizados. Y lo que estaba muy claro es que a un bautizado no se le puede esclavizar, con lo cual todos los habitantes de las Indias se hablaba, ¿no?, porque no se hablaba de América, tienen que ser incorporados como súbditos libres de la corona de Castilla. Esa es la realidad jurídica, política, esa es la voluntad de los reyes. ¿Que siempre se cumplía? Pues unas veces sí, otras veces no, como en cualquier momento de la historia, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos una gran cantidad de reglamentaciones, de ordenaciones jurídicas que van precisamente a la protección de ese indígena. ¿Se hace uso de los recursos que están en América? ¿Sí? ¿Eso quiere decir que hay un expolio? No. Nuevo expolio. Los territorios americanos se incorporan como reinos a la monarquía hispánica y por lo tanto los recursos van a girar, digamos, un reparto de recursos entre todos los territorios de la monarquía. Y podemos pensar, y es cierto, ¿no?, que vino mucho oro y mucha plata de América, pero también tenemos que pensar en qué aportó España a América. Y si empezamos a pensar en las casi 30 universidades que había en América cuando se independizó, en los centenares de hospitales, de escuelas, de catedrales, de ciudades construidas según los parámetros del Renacimiento, ¿no?, que era un poco la vuelta al mundo urbano de Roma, entonces ese flujo de recursos se entiende mejor. Claro, si solo contamos oro y plata, efectivamente vino mucho aquí, pero es que se invirtió mucho allí, ¿no? Entonces, expolio yo lo erradicaría del concepto de historia de América. Y el genocidio, con mayor motivo. El genocidio es, digamos, según los términos del diccionario de la Academia Española, es la voluntad de exterminar a un pueblo por motivos étnicos, religiosos o políticos. Y eso no lo hay en ningún momento en España. Es verdad que hay nativos que mueren en las guerras de conquista, lógicamente los españoles están mejor preparados con sus armas de fuego para las guerras, pero lo que diezma a la población americana son las enfermedades, porque no estaban, los indios no habían generado anticuerpos, ¿no?, contra esas enfermedades que tenían un largo recorrido en Europa. Pues pienso que en el momento que estamos viviendo nosotros ahora, precisamente con la COVID-19, nos puede hacer pensar en lo que puede llegar a ser una epidemia para la que no estamos preparados. Por tanto, genocidio no, y además, primero, no hay ninguna voluntad de exterminio, lo que hay es voluntad de evangelizar, entonces no vamos a matar a los habitantes de un territorio en los que hemos asumido la responsabilidad, ¿no?, en el caso de los reyes católicos y después de Carlos I, de Felipe II, han asumido la responsabilidad de evangelizar, no hay ninguna intencionalidad de acabar con la vida de esas personas, con lo cual, ni expolio ni genocidio. Creo que hay una leyenda negra en torno a la historia de España. Y es verdad que se ha considerado en ocasiones, ¿no?, a España como una anomalía en el conjunto de Europa. Está Europa entera y luego España, ¿no?, aquella frase famosa, África comienza en los Pirineos, en el fondo responde a un estereotipo que se difundió sobre todo en la época de la Ilustración, ¿no? Pero es verdad que algunos, con cierto complejo, se creyeron lo que los franceses decían, ¿no?, aquello de España no ha aportado nada a Europa en los últimos 3 siglos, cuando España fue la gran potencia europea durante los finales del XV, XVI, XVII fundamentalmente. Entonces, eso es lo que se recupera en la Ilustración, pero obedece a algo que ya se había ido construyendo prácticamente desde el principio de la conquista de América, y es que, claro, América es el Nuevo Mundo, las Indias, son muy apetitosos para el resto de Europa, y lo que ha descubierto Colón no es una ruta hacia Asia, sino que es un nuevo mundo, entonces empiezan a mirar hacia las Indias y tratan por todos los medios los enemigos de España, que van siendo sistemáticos unos tras otros, ¿no? Pues en parte Francia, después vendrá Inglaterra, la gran enemiga de España, porque es la gran rival de España en el mar, los holandeses, los Países Bajos, que quieren independizarse de Felipe II, entonces se crea toda una propaganda
contra España, y la base de esa propaganda es qué mal lo está haciendo España en América, luego vamos a ayudarnos, decían a Europa, ayudarnos a quitarnos de encima a este rey que lo está haciendo tan mal en América. Entonces, claro, estamos hablando de una época, el siglo XVI, el siglo XVII, en la que se leía muy poquito, la población europea es prácticamente analfabeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene mucho efecto, mucha visibilidad? Los pasquines, los carteles. Entonces hay una serie de grabadores holandeses que difunden unas imágenes terroríficas de España en América, muchas veces acompañadas de los textos de un personaje muy interesante que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas parece que es el único que defendió a los indígenas en América, ¿no? Y esto es un error. O sea, yo no quito ningún mérito a Bartolomé de las Casas, porque su preocupación, sin duda, fue sincera por la persona del indio. Ahora, sí quito credibilidad a los datos, a las cifras que aporta. Pero digamos, lo que para mí es llamativo es que Bartolomé de las Casas es un discípulo de la comunidad de dominicos de la Española que ya llevaban años trabajando por la protección de los súbditos americanos. O sea, Bartolomé de las Casas, desde determinados sectores de la izquierda, desde determinados sectores del indigenismo, se está presentando como una voz que clama en el desierto, en un desierto que es esa España negra, inquisitorial, triste, de la censura, y es el único. ¿Qué sucede? Que sus argumentos, para que tengan más peso, los pone por escrito con unas cifras que son imposibles. O sea, la de millones de personas que dice Bartolomé de las Casas que murieron por las conquistas o por el trabajo excesivo, son imposibles, son irreales. O sea, no hay arma de fuego del siglo XVI que consiga la cantidad de muertos de la que habla Las Casas, ¿no? Pero al final esos textos son utilizados en Europa para deformar la presencia española en América. Entonces, ¿que la intención de Las Casas es buena? Sí. ¿Que se ha manipulado tremendamente? También. La evangelización de América la hicieron fundamentalmente las órdenes religiosas, ¿no? Porque el clero secular permaneció más en los ámbitos europeos, de las ciudades donde vivían mayoría de españoles, ¿no? Entonces, el adentrarse en territorios desconocidos lo hicieron fundamentalmente órdenes religiosas, y las más importantes que trabajaron en América fueron sin duda los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios y los jesuitas, que lógicamente son de fundación más tardía y son los últimos que se incorporan. Los miembros de las órdenes religiosas les mueve lógicamente el afán de evangelización. O sea, en España podían estar muy bien. Entonces el hecho de lanzarse una aventura, primero en la navegación oceánica, porque además no podemos olvidar que cuando hablamos de las Indias estamos hablando de Filipinas también. Los evangelizadores, los misioneros, los religiosos se internaban en las selvas, en los desiertos, en cualquier espacio donde supieran que podían llevar la fe de Jesucristo, a veces, sobre todo al principio con la protección de soldados, pero muchas veces estaban solos, ¿no? Y estaban solos frente a pueblos que no podían no comprender lo que se les iba a enseñar, ¿no? Entonces aquí es muy interesante también, más aparte digamos, del riesgo, la valentía, el reto que suponía entrar en territorios desconocidos y en los que no sabían si realmente iba a aprender la fe de Jesucristo, y no sabían tampoco si ellos iban a salir bien parados, ¿no? de esa predicación. Pero es muy interesante el grandísimo esfuerzo que hacen los misioneros por adaptar la predicación de la fe a realidades tan diferentes culturalmente de lo que había en Europa. Se inventan catecismos pictográficos para comprender la doctrina cristiana a base de dibujos. Se obligan, y de hecho la corona obliga a los misioneros a aprender lenguas indígenas para que resulte más fácil a las poblaciones nativas comprender la realidad del Evangelio, tanto la doctrina católica como la moral católica, en su propio idioma. Esto supone un esfuerzo inmenso, porque además un misionero a lo largo de su vida podía estar recorriendo, pues yo que sé, una gran parte del norte de México, encontrando a pueblos distintos, lo que suponía que tenía que ir aprendiendo lenguas diferentes, ¿no? En las universidades se establecen cátedras de lenguas indígenas. Entre esas, ese intentar, ¿no? De manera espontánea adaptarse a las realidades, se genera el teatro evangelizador, que era algo que ya existía en España, ¿no? Y ahí porque es la manera de intentar dar visibilidad a una doctrina que para los nativos americanos es complicada de entender. O sea, explicar la Trinidad sin que caigan son tres dioses es complicado. Explicar la Eucaristía en unos pueblos que algunos de ellos habían practicado el canibalismo, es complicado explicar la Eucaristía diciendo que no tiene nada que ver
con la práctica de la antropofagia o el canibalismo, ¿no? Entonces, van improvisando y realmente son muy creativos, ¿no?, a la hora de explicar la fe y la moral católicas. La independencia de América iba a llegar, antes o después tenía que llegar. De hecho, en España se plantean unas propuestas de vamos a intentar romper los lazos con América de manera no traumática. Es decir, ya desde el siglo XVIII, desde finales del XVIII, se veía venir que América acabaría siendo independiente como habían sido los Estados Unidos, ¿no? También es cierto que desde que llegaron los Borbones las cosas cambian para España, cambian lógicamente para América, ¿no? Los Borbones tienen una tradición de gobierno, la francesa, muy centralista, que no era la tradición de los Habsburgo, entonces tratan de eliminar las diferencias de todos los territorios de la monarquía. Y de alguna manera se busca también el crecimiento económico y el hacer una explotación económica en todos los territorios de la monarquía y se dirige la vista hacia los territorios americanos. En este momento es cuando quizás sí podría haber un paso hacia un colonialismo más del tipo contemporáneo que conocemos nosotros, ¿no? O sea, las cosas claramente cambian con los Borbones, ¿no? Es verdad también que esas independencias que podrían haber tenido lugar de una manera menos traumática, al final tienen un fuerte componente de guerra civil, porque en América unos querían romper con España, pero muchos otros no. Entre las propias comunidades indígenas hay partidarios, o sea, se unen a los ejércitos realistas y otros se unen a los ejércitos llamados patriotas, ¿no?, de la independencia. Pero es verdad que aquí también hay una carga subyacente de ideología, las sociedades secretas que funcionan en España, muchas de ellas potenciadas por Inglaterra, porque claro, no podemos olvidar que España ha ayudado a la independencia de los Estados Unidos y eso Inglaterra no se lo perdona. Y por otro lado, que desde el punto de vista comercial, la América española es muy apetecible y el monopolio lo tenía España. Ciertamente los ingleses apoyan todos los movimientos independentistas, tanto directamente con la presencia de soldados ingleses en los ejércitos independentistas, como a través de esas sociedades secretas que funcionan en Cádiz y que van a tener sus réplicas en América.